Instalamos la sesión. Tiene la palabra la asambleísta María Augusta Calle. Sí. No hay problema, estoy hablando ahora ya. Buenos días colegas, compañeras, compañeros, compañero presidente. Un saludo a los niños de mi caleta. Que el optimismo de ustedes nos contagie a nosotros algún rato. La semana pasada estuvimos discutiendo sobre el convenio con la República Bolivariana de Venezuela y se hicieron una serie de exposiciones contrarias a la suscripción de este convenio. Pero quizá la intervención más honesta que hubo ese día fue la de César Montúfar, que dijo que es bueno que se firme un convenio, pero no con Venezuela, porque ¿qué va a decir el mundo de que nosotros firmemos un convenio con Venezuela? Le saludo a César porque es honesto. Qué vergüenza firmar un convenio con Venezuela. Pero rescato también que la semana pasada en esta Asamblea Nacional se discutió la firma o no de un convenio entre las Fuerzas Armadas de Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela. Hubiera sido muy saludable que en 1999 se hubiera discutido aquí el convenio de la entrega de la base militar Eloy Alfaro a los Estados Unidos. Ahí no se dijo nada. En 1999 no es que una comisión de asuntos internacionales puso el tema en el plenario, no. El señor Heinz Meller decidió por sí y ante sí que valía la pena y nadie, o creo que con excepción de uno o dos diputados en esta, dijeron que debía pasar ese convenio sí militar, ese convenio sí de secesión de soberanía, debía pasar a conocimiento de la Asamblea del Congreso Nacional. Uno o dos, el resto se quedó callado. Y ese convenio, aprobado por sí ante sí por el señor Heinz Meller, fue después firmado por un canciller, por canciller Ortiz, por sí y ante sí, sin seguir ningún procedimiento legal. Por eso es que es bueno que ahora discutamos si vale o no vale firmar un convenio de asistencia con la República Bolivariana de Venezuela o con el Brasil, o en las próximas semanas con Chile o con el Perú, o como se van a firmar el resto de convenios de asistencia militar con el resto de países que conforman la UNASUR. Porque no nos salgamos de contexto, pues. El 23 de mayo del 2008 se conforma la UNASUR y dentro de la UNASUR se conforman diferentes consejos. Uno de esos consejos es el Consejo de Defensa Latinoamericano. Y dentro de ese Consejo de Defensa se decide, en el que están todos los países, a que tengan tranquilidad, inclusive Colombia, que son parte de UNASUR, deciden firmar convenios no de alianzas militares, no, convenios de asistencia en capacitación y en investigación y en apoyo a desastres. El Consejo de Defensa tiene autonomía, pero no es un ente confrontativo para enfrentarse a la OTAN ni para enfrentarse a los Estados Unidos. Es un ente de las Fuerzas Armadas de América Latina que creo que todos nosotros saludamos su conformación. En este Consejo de Defensa, cada país es responsable de sus gastos operativos. Por ejemplo, las próximas maniobras parecidas a las de UNITAS que tendremos con el Perú serán relacionadas. Ahí el Ecuador asumirá sus gastos operativos, el Perú asumirá sus gastos operativos y se
ampliarán las maniobras en relación a prevención y manejo de desastres. El convenio que ahora estamos tratando de que se firme con Venezuela, quisiera informarles, colegas, que no es el primer convenio militar que se firma con Venezuela, no es. Hubo y han habido varios convenios anteriores. Por ejemplo, hubo el convenio antártico, en el que el Ecuador tuvo el liderazgo, porque también debo decirles, sin que yo haya estado nunca involucrada con las Fuerzas Armadas del Ecuador, que nuestras Fuerzas Armadas son un ejemplo de profesionalismo y han tenido liderazgo. Por ejemplo, en el convenio con Venezuela, en el convenio antártico, han tenido liderazgo técnico y profesional. Qué pena oír decir a un oficial, a un exoficial de las Fuerzas Armadas, que tiene miedo de que nuestros militares se vayan a dañar estando en contacto con las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Qué pena! ¡Qué pena que este militar, a quien tengo todo el respeto, pero que no reconozca que a pesar de que nuestros militares estuvieron en contacto 10 años con el ejército de los Estados Unidos, nuestros militares no tienen una sola demanda por violación que han tenido los militares gringos? No son nuestras Fuerzas Armadas a las que les están acusando de hundimiento de barcos hechos de forma ilegal, no. Y nuestras Fuerzas Armadas estuvieron en contacto en la base de Manta con los militares de los Estados Unidos. Y son Fuerzas Armadas profesionales que no se contaminaron. ¡Qué pena! Pero volviendo al convenio con Venezuela, quisiera decirles que no es el primer convenio, pero sí es el primer convenio marco, porque lo que ha habido antes son convenios militares de las distintas fuerzas hechos de forma bilateral. Ahora, con la nueva filosofía y dentro del Consejo Sudamericano, habrá un solo convenio marco que cubrirá diferentes grados de cooperación. Este convenio tiene carácter de apoyo a la profesionalización, tiene el carácter de apoyo tecnológico que se inició ya con la investigación tecnológica que se lo ha hecho a través del CLIRSEN. Venezuela ha instrumentado y ha apoyado en la parte tecnológica en el sistema de radares y en el intercambio académico. No estamos hablando de un convenio de alianza militar, no, por favor. Estamos hablando de un convenio de cooperación entre Fuerzas Armadas. Compañeros, en 1 o 2 horas o en media hora posiblemente estaremos analizando el convenio con el Brasil. Hay ya un acuerdo de entendimiento con Chile para firmar un convenio similar. Hay un acuerdo de entendimiento con Perú para firmar un convenio similar. Son una serie de convenios con los que se va dando forma al Consejo Sudamericano de Defensa. Revisemos el convenio. No estamos hablando de una alianza militar, por favor. Son convenios de cooperación, de asistencia en materia tecnológica. Con Brasil vamos a hablar concretamente sobre la asistencia para los Embraer, para las Fuerzas Armadas, para la Fuerza Aérea. La diferencia únicamente es que ya no se harán convenios de fuerza a fuerzas, no, que serán convenios marco. Quisiera decirles que las Fuerzas Armadas, que el Estado ecuatoriano tiene firmados más de 60 convenios similares, más de 60. Tenemos convenios con Europa, con Asia, con África. Tenemos convenios con los Estados Unidos. Tenemos convenio con Chile. Tenemos convenio con todos los países. ¿Cuál es la razón para no tener convenio con uno de los países que son parte de UNASUR? Yo para terminar, señor presidente, quisiera simplemente pedir a los colegas asambleístas que veamos esto dentro de la importancia que tiene para las Fuerzas Armadas ecuatorianas ser parte de una red de cooperación latinoamericana en temas de defensa, porque próximamente
tendremos que estar discutiendo convenios similares con el resto de países. Repito, no es un convenio de alianza militar, menos aún es un convenio de cesión de soberanía, como fue el írrito convenio de la base de Manta. Muchas gracias.